Juan Aguirre, ¿qué tal? Eguerdión, Xavier. Eguerdión, nuestro espacio semanal de Euskadi Cascunza, que hoy nos va a llevar a Treviño, ¿no, Juan? Pues sí, al condado de Treviño, que es un lugar del que se suele hablar generalmente en las páginas de política, ¿verdad? Ya Sí. sabes, en la relación a su anómala situación como territorio pues perteneciente a Burgos administrativamente, pero enclavado en el corazón de Álava. Y sin embargo, pues Treviño tiene un lugar también en las páginas de cultura, debería tener, porque es un lugar bastante particular, como vamos a ver ahora, ¿verdad, Xavier? Es muy particular. Yo he tenido oportunidad de echarle un vistazo a esos dos volúmenes de etnografía del enclave de Treviño. Vamos a hablar con Antxon Aguirre Sorondo, que es uno de los responsables de esta investigación. Antxon Aguirre, Eguerdión, bienvenido. Eguerdión. Bueno, es dos tomos, digo, donde se recoge la etnografía. Ya el otro día decíamos que la etnografía era algo así como la disciplina de las disciplinas, ¿no? Sí, yo le suelo llamar la etnografía es la historia actual, es decir, que la historia son las cuentas, las batallitas del abuelo, pero acabamos en el día de hoy. Claro, lo que estamos hablando tú y yo, por ejemplo, dentro de media hora que apaguemos el programa, pues ya es historia, eso es etnografía, es decir, es la historia de hoy. Se recogen cosas muy curiosas allí, todos los aspectos que suele tocar la etnografía, pero primero nos vamos a situar, porque Antxon Aguirre, para hacer este trabajo, también ha tenido que recorrer de punta a punta Treviño. A ver, ¿cómo es Treviño y cuánta gente vive allí? Bueno, Treviño es un territorio, tiene de 30 por 15 kilómetros aproximadamente, es del tamaño, podríamos decir, de Oarsoaldea o Durango, o la zona del Duranguesado, una cosa así. Y en el último censo del año 2003 vivían 1.682 habitantes. Como ves, es una población más bien reducida, es aproximadamente como Cegama, por ejemplo, podríamos decir, ¿no? Y tiene el pueblo mayor es la Puebla de Arganzón, que tiene 459 kilómetros, y el pueblo menor que nosotros visitamos es pues el de Ajarte, que tenía un habitante cuando yo le visité. La población es como en Vizcaya Zarátano, por ejemplo, podría ser aproximadamente. Es una población pequeña, pero en cambio los núcleos de población son 48. Es decir, que son núcleos de población muy pequeñitos distribuidos por todo el espacio geográfico. O sea que, Antxon, buenos días. Buenos días, Javier. Entonces hablamos de un territorio que no es muy extenso, que está poco poblado, pero sin embargo ocupa 600 páginas nada menos de estos dos tomos que acaba de referirse Xavier. Estamos hablando que Treviño es un lugar, desde el punto de vista etnográfico, privilegiado, especial. Sí, bueno, Treviño tiene una particularidad muy muy interesante, que es que como está en una zona que ha sido un poquito abandonada de la mano de Dios, dentro del desarrollo que ha supuesto la industrialización del resto, es una zona que se ha quedado muy agraria, muy metida en sí misma, muy centrada, y eso hace que para los etnógrafos sea un auténtico privilegio, porque las tradiciones, las costumbres, etcétera, se mantienen mucho más, ¿no? Es decir, que mientras que en las poblaciones rurales la transmisión es mucho más rápida y la pérdida de documentos es mucho más rápida y de historias, en Treviño hemos tenido datos verdaderamente preciosos e interesantísimos. Por ejemplo, una misma pregunta de una encuesta que yo realicé en Oria, en la Sarte Oria, al lado de San Sebastián, las respuestas me dieron negativas, que ya no recordaban, o sea, gente de 83 años hablando de sus padres ya no se acordaban. En cambio, en Treviño todavía se acordaban esa forma de vestir, etcétera. Es decir, que tiene la virtud de ser pueblos muy pequeños, metidos en sí mismos, con una población puramente agraria. Y claro, lógicamente la riqueza todavía, las leyendas, los cuentos se ha mantenido. Se utiliza ese método de Etniker. Es que el otro día precisamente estábamos hablando de esta cuestión. Hay un cuestionario ya casi tipo, ¿no?, que en su día elaboró Aita Barandiaran con otros, y que creo que es el método que aplica Euskadi Cascunza, ¿no? Bueno, cada investigador tiene su librillo, ¿no? Como cada maestrillo tiene su librillo. Yo pertenezco a los grupos Etniker y por eso, pues lógicamente he mamado dentro de las encuestas étnicas, incluso estoy haciendo trabajo dentro de las encuestas étnicas. Yo aplico, o nosotros aplicamos, mejor dicho, las encuestas étnicas en estos trabajos, pero podríamos decir es un poco el espíritu étnico el que se aplica, porque luego, claro, don José Miguel de Barandiaran realizó esas encuestas hacia 1919, 20, por ahí, y lógicamente ahora hay que adaptarlas, ¿no? Por otra parte, el hecho de que él fuera sacerdote, pues hacía que ciertas preguntas no los hicieran. Religiosamente correctas, no eran religiosas. Exactamente. Por ejemplo, en el cuestionario de Barandiaran, una de las preguntas es: ¿existen todavía plañideras en su pueblo? Hombre, pues fíjate, pues eso, en ninguna de mis encuestas he obtenido una respuesta positiva. Pero, claro, preguntando en 1919, en 1920, es posible que aunque no habría, le pudieran decir, no, pero yo recuerdo que mi abuelo contaba. Ahí está. Entrando ya así un poco en algún detalle que yo he encontrado ojeando, detalles curiosos que he encontrado ojeando estos dos libros, por ejemplo, veo que en una costumbre festiva en Treviño
son las torres humanas, así a la manera de esto de los castellers catalanes. Sí, efectivamente. Es más, se siguen haciendo en Cuartango y en Berantevilla todos los años. En Cuartango por la Trinidad, que será dentro de poco, y en Berantevilla por la Virgen de Septiembre se siguen haciendo los castellers, que curiosamente se les suele llamar en los documentos antiguos como baile de valencianos. Es decir, no sabemos por qué, si esto fue una costumbre de valencianos, que posiblemente había cuadrillas de valencianos que por unas perras hacían los castellet estas torres y cobraban, iban de pueblo en pueblo, de feria a feria, de fiesta en fiesta, pero el hecho real es que se le llama bailes de valencianos, y de baile no tiene nada. Es igual que los castellers. Exactamente es lo mismo. No sabemos, y se sospecha que quizás tendría unos pasos de baile, y al final del baile, como figura final, fuera el castillo, ¿verdad? No lo sabemos, pero ya en el siglo XVI tenemos, incluso en Guipúzcoa, tenemos datos de que se hacían también bailes de valencianos. Y Treviño también ha tenido imagen de ser territorio de bandoleros a la manera clásica, como los vemos en los cuentos, ¿no? Sí, tenemos dos casos muy bonitos, el de un tal Tomillo y otro el extremeño. Curiosamente, además, han sido dos datos que hemos recogido en sitios distintos, con nombres distintos, pero el hecho o la tradición de una de las leyendas que se cuenta de ambos es exactamente igual. Una familia no tenía dinero para comprar un buey porque se les había muerto el único que tenían para trabajar, y entonces estaban en su casa, pues eso, lastimándose, que no sabían cómo iban a salir porque no tenían quien hiciera el trabajo en el campo, y en esto oyeron una voz que dijeron: no os preocupéis, tendréis un buey. Y entonces se decía que resulta que uno de ellos, bien sea el extremeño o el tomiño, que son personas distintas, pero la leyenda es en dos sitios distintos, contada prácticamente igual, pues debía de estar en la puerta, oyó la conversación y luego misteriosamente al día siguiente estos encontraron una bolsa de dinero con el cual pudieron comprar los bueyes. Es decir, de esto se cuenta efectivamente que eran algo así como el Robin Hood, que robaba a los ricos y les daba a los pobres, ¿no? Pero la existencia de bandoleros ha sido fuerte, porque incluso cerca de Aldiarán hay un puente que le llamaban el puente de los bandoleros, porque era el sitio, como ahí tenían que bajar la velocidad los carruajes para pasar por el puente ese, era donde les atacaban los bandoleros, y les llamaban, y se sigue llamando, el puente de los bandoleros. Oye, Antón, y también hay lugares mágicos. Esto de la mentalidad mágica también en Treviño ha funcionado, ¿verdad? Hay un lugar que se llama Ochate, que tiene fama de un lugar donde suceden fenómenos extraños. Sí, pues nos contaban una de las personas que en Ochate, por ejemplo, se daba el caso de que unos jóvenes se acercaron allá a visitar las ruinas de la parroquia, y cogieron una piedra y se fueron a casa con la piedra en el bolsillo, y cuando llegaron a su casa sacaron la piedra y resulta que era una mano humana. Es decir, que se había transformado la piedra en una mano humana. Y luego también que el último cura y la criada de la iglesia de Ochate desaparecieron misteriosamente y nunca se supo qué había ocurrido con ellos. Y de vez en cuando se oye entre las ruinas el andar y el hablar del cura y la criada, y que cuando se oye eso se suele decir: mira, ya ha llegado el cura y la criada y ya están otra vez en Ochate. Almas en pena. Sí, exactamente. Y el Valle del Tenebrón, vaya nombre, ¿eh? Bueno, sí, pero el Valle del Tenebrón además es curioso porque es una adaptación más bien reciente. Érase un cura vizcaíno que fue destinado a este valle, el Valle de San Martín Sar, y también, fíjate, el nombre de San Martín Sar en Treviño, y cuando llegó, pues claro, lógicamente en aquellos momentos no había carretera todavía, tenías que ir andando en mula, no había luz eléctrica, llovía muchísimo. Es además una zona que cuando te coge, que nos ha cogido nosotros haciendo este trabajo varias veces, se pone de negro y está entre montañas, es verdaderamente ajusta el nombre. Y este hombre, viniendo de Vizcaya con una calidad de vida muy distinta a la que le habían destinado en esta zona, pues para él aquello era el Valle del Tenebrón. Y él le llamaba el Valle del Tenebrón, y el Valle del Tenebrón se ha quedado. Pero bueno, pero no hace tanto, se supone que es finales del siglo XIX. Muy bien, pues Antón Aguirre Sorondo, que es uno de los responsables de esa investigación, Etnografía del Enclave de Treviño, ya publicado, son 2 tomos, 600 páginas dedicados a este
peculiar rincón, que ya ven que es muy peculiar y muy interesante desde el punto de vista etnográfico. Un abrazo, eskerrik asko, Antxon. Vale, Zuri, gero te bai. Gracias, Juan. Datorren Bye. Agur.